Vamos a hablar entonces ahorita de unas patologías. Unas lastimosamente siguen siendo prevalentes y la otra no deberíamos tener, pero hace un año yo no daba esta clase porque en Panamá tétano en niños no teníamos. Básicamente la mayoría de los tétanos en pediatría era por el tétano neonatal. Era por esos partos que eran en casa y se cortaba el cordón umbilical con un objeto cortante no esterilizado y causaba tétano neonatal. Pero tétano en niños, la verdad que casi no veíamos, pero el año pasado, para febrero, marzo, justo para esta época, fíjense, del año pasado, yo recuerdo que yo estaba en Barcelona y me dijeron que llegó un paciente con tétano, tétano, un niño de 3, 4 años con tétano al hospital, y pues me avisaron porque quedó con una hipertonía secundaria a los espasmos que tuvo y me pidieron que le trajera un medicamento que en Panamá en ese momento no se podía conseguir y pues me tocó traérselo, y por eso pues qué lástima que hayamos tenido que volver a ver tétano en Panamá. Entonces, esos son los dos temas que vamos a ver. La toferina, porque lastimosamente, a pesar de la vacunación, la vacuna contra la toferina no produce una inmunidad permanente y podemos ser, sobre todo los adultos, ser los portadores asintomáticos y entonces pasárselo a los niños más pequeños. Entonces vamos a ver primero el tétano. Es causado por el Clostridium tetani, que es un anaerobio y que está en la tierra, en las superficies necróticas, por ser anaerobio. Y entonces, la sintomatología del tétano, o sea, los espasmos que va a producir sobre todo, son debido a la exotoxina que produce el Clostridium tetano, que va a producir va a bloquear los impulsos inhibitorios de las neuronas motoras y el paciente va a empezar a tener los espasmos característicos y los opistótonos característicos del tétano. El tétano hay distribución mundial, como les decía, él está en las áreas en la tierra y en las áreas necróticas. Usualmente, para hablar de tétano, por ejemplo, si usted tiene una lesión en la piel, o sea, da un rasponcito, eso no les va a dar tétano. Usualmente, para que dé tétano, son lesiones punzantes, profundas, donde se introduce el Clostridium y ahí va a producir la lesión. Como les comentaba, en Panamá, a nivel mundial lo que usualmente se estaba viendo es el tétano neonatal y los casos de tétano fuera del periodo neonatal pues son muy escasos. El periodo de incubación del tétano es de 2 días hasta 2 meses, pero en un promedio de 14 días o 2 semanas. En el neonato, obviamente, por la inmunidad disminuida del neonato, pues el periodo de incubación es un poquito más rápido. Sin embargo, gracias a la vacunación, pero se requiere sobre todo en el menor de un año, las 3 dosis, de acuerdo, entre los 2, los 4 y los 6 meses, recordando que la vacuna del tétano está comprendida dentro del hexavalente, gracias a eso hemos podido evitar el tétano en niños, pero a nivel de la embarazada, para evitar el tétano neonatal, lo importante es la vacunación de la embarazada durante la gestación con el ATDAP. El paciente con tétano puede tener diferentes manifestaciones. Está el tétano localizado, el tétano cefálico, pero el tétano más usual es aquel paciente que presenta espasmos y opistótonos generalizados, trismus sobre todo, a nivel de
de cabeza y tronco. Estos espasmos en el niño con un tétano son agravados por cualquier estímulo externo. Por ejemplo, estos pacientes están sedados en un ventilador, por ejemplo, y se les prende la luz o se le toca la cama y se le mueve, eso es suficiente para producir que el paciente haga un episodio de espasmo y opistótonos. Obviamente, el tétano cefálico tiene un peor pronóstico por su cercanía con el sistema nervioso central y la gran afectación que puede ocurrir. Aquí nada más les pongo pues las características del tétano generalizado. Como les dije, el paciente presenta los opistótonos, que son esos espasmos musculares con torsión de la espalda y el abdomen, que hace que el paciente obtenga esta posición como encorvada. Incluso podemos ver dificultad para tragar, esa risa satónica, la risa inexpresiva, y va a tener cambios simpáticos con alteración de la presión y la frecuencia cardíaca en el paciente. Usualmente no tienen compromiso del estado de conciencia, el paciente está despierto, pero durante los episodios pues hay mucho dolor por estos calambres y estos espasmos. El diagnóstico se hace clínico, pero hay que descartar algunas patologías. Y aquí es muy importante la historia, buscar el antecedente de cualquier punción profunda. No, él tuvo un raspón con algo oxidado, por ejemplo, tuvo una punción con un clavo y pues eso te lleva al diagnóstico. En cuanto al laboratorio, realmente hay muchos cambios, muy pocos cambios en el laboratorio. Y el tratamiento, obviamente, si el paciente tiene una herida desvitalizada, que es donde va a estar el Clostridium por ser anaerobio, obligatorio, entonces hay que debridar esa herida para eliminar ese tejido desvitalizado y por lo tanto eliminar el Clostridium. En un paciente con tétano, así como vimos que en la varicela había una inmunoglobulina específica para la varicela, también existe una inmunoglobulina específica contra el tétano, que es el Hipertet, que se le puede colocar a los niños y para evitar o contrarrestar cualquier Clostridium que haya quedado por ahí, el tratamiento antibiótico con penicilina sódica o metronidazol. El tratamiento antibiótico es por 10 a 14 días y para el manejo de los espasmos es el diazepam o la morfina o incluso ponerlo en un coma barbitúrico con el pentotal. Mientras esté en ventilación o en unidad de terapia, pues que tenga la menor cantidad de estímulos externos para que estos espasmos vayan disminuyendo. Posteriormente, el baclofeno es el tratamiento que se le da a largo plazo para disminuir un poquito la rigidez con la que queda el paciente posterior a que haya pasado el episodio de tétano. ¿Cómo podemos hacer? Pues atención de las personas expuestas, y esto fue lo que pasó con este pacientito que yo les comentaba hace un momento. Este paciente tuvo una herida que no se trató adecuadamente y cuando fue al centro de salud, porque la herida se empezó a infectar, a nadie se le ocurrió revisar si tenía su esquema de vacunación completo y el paciente es enviado a la casa. La herida evoluciona con infección y necrosis, va nuevamente y se le da antibiótico como si fuera una infección de la herida y se manda para la casa y vuelta y no se investiga que el paciente estaba vacunado, hasta que empezó a presentar los espasmos y entonces quedó en un respirador en intensivo por un par de semanas. Entonces lo importante en cualquier persona que haya tenido una lesión donde pudiese existir la posibilidad de un tétano, pues además de limpiar la herida para eliminar el germen, es verificar que el paciente tenga el toxoide. Si al momento de revisar al paciente, el paciente no tiene el toxoide, entonces hay que colocárselo. Si la mamá no trae la tarjeta de vacuna, hay que colocárselo. No hay nada, o sea, no hay ninguna contraindicación de colocar la vacuna, aunque el paciente ya esté vacunado, perdón, pero si la
la madre no puede demostrar en ese momento que el niño está vacunado, hay que ponerle el toxoide. Y como manera preventiva, pues recordar la inmunización de los niños a los 2, 4 y 6 meses en la hexavalente, a los 18 meses en la tetravalente y a los 4 o 6 años como el DTaP. En los niños más grandes, de 12 años o adultos, poner al TDAP en estos pacientes. Efectos adversos de presentar tétano son muy pocos, pero hay que tenerlo muy presente. ¿Alguna pregunta con respecto al tétano? No, Ok. Finalmente, pues la toferina. La toferina es una enfermedad causada por la Bordetella pertussi, única y exclusivamente por la Bordetella pertussi. Y lo característico de la toferina es el tipo de tos. Es una tos que se llama coqueluche, que es una tos como en accesos, en el cual el niño empieza a toser, 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 y de repente puede hacer una apnea, una cianosis o hace un silbido al final del acceso de tos. Se le quita el acceso de tos, el paciente queda relativamente normal como si nada hasta que ocurra el siguiente acceso de tos. El problema es en que entre más pequeño, si hace este acceso de tos, puede hacer una apnea y ahí hacer un paro respiratorio. Hay otros gérmenes como la Bordetella parapertussi, el micoplasma, la clamidia y algunos virus como el adenovirus y el virus respiratorio sincicial que hacen, o sea, el niño presenta una tos muy parecida a la tos, al de la toferina, al de la Bordetella pertussi. Entonces, en esos pacientes que tienen esa tos muy parecida a la Bordetella pertussi, pero cuando ustedes hacen los cultivos o la PCR para Bordetella pertussi, no les da positivo para la pertussi, sino para las otras, es lo que probablemente ustedes han escuchado como síndrome coqueluchoide, o sea, parecido a la toferina, porque solamente hablamos de toferina cuando recuperamos la Bordetella pertussi de las secreciones del paciente. Entonces, toferina es solo cuando es Bordetella pertussi. Todos los otros es síndrome coqueluchoide, o sea, parecido a la toferina. Nosotros somos el único huésped conocido de la Bordetella pertussi y lo transmitimos a través de los aerosoles cuando tosemos, eh, pero no logramos inmunidad. Por eso vemos que hay que dar refuerzos constantes. Puede aparecer en menores de 6 meses porque recuérdense que la vacuna de la pertussi viene dentro de la hexavalente. Entonces, realmente el niño no adquiere cierto grado de inmunidad hasta que no llega a los 6 meses. Entonces, cuando tiene una dosis o dos dosis, todavía su protección es un poquito baja, por eso ocurre sobre todo en estos. Y después de los 10 años, cuando empezamos a perder la inmunidad y no nos ponemos los diferentes refuerzos. Entonces, los adultos y los adolescentes son los portadores asintomáticos. ¿Cuándo es contagioso la toferina? Vamos a ver que la toferina tiene 3 periodos: el periodo catarral, el periodo de tos paroxística y el periodo de convalecencia. Entonces, el paciente es contagioso durante el estadio catarral y en las primeras 2 semanas de que empieza esa tos paroxística. El periodo de incubación va de 7 a 10 días, pero puede ser hasta 21 días. Entonces, las manifestaciones clínicas son, como les dije, el estadio catarral, el estadio paroxístico y el estadio de convalecencia. En el estadio catarral, como vimos, es el periodo de mayor contagiosidad. Lo malo es que parece un resfriado común, mucha tos, mucha congestión, más nada. Pero en ese momento es cuando somos más contagiosos.
Después de 1 a 2 semanas de ese periodo catarral, empieza el periodo de tos paroxística. Y como le dije, son accesos de tos muy seca, que incluso pueden producir que el paciente vomite, haga una apnea y o al final haga como, "Ih". Ahora yo le voy a poner un video, pero el paciente empieza y va, tose, 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 y al final hace como un silbido inspiratorio porque se está quedando sin aire. Este periodo de paroxístico puede durar hasta 3 semanas y es tanto el esfuerzo que hace el niño al toser, esa tos tan seca, que puede producirles hemorragias conjuntivales e incluso petequias a nivel alrededor de los ojos. Generalmente hay muy poca fiebre y puede presentar dificultad respiratoria. Este es el video que le voy a mostrar. Vamos a ver si entra bien. Ok. Vamos a ver que se carga un poquito. ¿Vieron el tipo de tos? Sí, y el ruido. Y la verdad que es desesperante. Ahí cuando termina y se queda un rato tranquila hasta que empieza el nuevo paroxismo de tos. Realmente es desesperante ver a un niño toser. Y esa está chiquita, ella puede hacer una apnea y realmente hacer un paro respiratorio en ese momento, por lo desesperante. Yo pongo el video para que ustedes lo aprecien, pero realmente a mí me desespera. Yo a los 3 segundos lo quiero apagar. Pero como aquí se lo estoy enseñando, pues se lo dejo un ratito más, pero a mí no me agrada mucho. Bien, esta gráfica es para que ustedes vean la evolución, la historia natural de la tosferina. Si ustedes ven, las primeras 2 semanas es ese periodo catarral, que ya le dijo, el paciente tiene una tos normal y una rinorrea, como cualquier resfriado, pero aquí es donde es sumamente contagioso. Luego viene ese periodo de tos paroxística que puede llegar hasta los 6 semanas, ¿no? Pero en promedio son 3, de 1 a 3 semanas, pero puede llegar a las 6 semanas. Y después viene un periodo que se llama de convalecencia, que es cuando, como ustedes ven, los episodios de tos son más espaciados, más cortitos y ya no produce tanta dificultad respiratoria en los niños. ¿Ok? Pero este es el periodo de la tos paroxística. Yo les puedo decir, uno empieza a sospechar tosferina cuando el paciente está aquí, en la tos paroxística. Si él no empieza a tener esa tos característica, créanme que para mí es un resfriado cualquiera, pero cuando empieza a toser así, entonces que yo pienso, ojo, que puede ser una tosferina. Y generalmente cuando uno mira, no tiene su vacunación completa. Este es otro igualito, solo que en vez de gráfica está escrito y es, recuérdense, la primera semana, las primeras 2 semanas, que es la fase catarral, luego la fase de tos paroxística y finalmente la fase de convalecencia. ¿Qué complicaciones puede tener en un lactante? Neumonía, complicarse o incluso hacer un paro, una encefalopatía e incluso morir. Y en los adolescentes, fíjense, es tanto la fuerza que se hace para toser, que incluso se han descrito síncopes o fracturas costales en el adolescente por el esfuerzo que hacen para toser. El diagnóstico es, tienen ustedes que demostrar
que el paciente tiene la Bordetella pertussis. Entonces hay que hacer un cultivo para Bordetella pertussis. El cultivo tiene un medio de contraste, un medio de cultivo especial, que es el medio de contraste de Bordet-Genjoux. Lastimosamente, como lo pongo ahí, los resultados demoran de 7 a 10 días y la verdad les digo, yo no voy a esperar 7 días para empezar el tratamiento. Entonces, uno toma la muestra e inicia el tratamiento. Sin embargo, hoy día tenemos otras pruebas que son un poquito más rápidas, como es la PCR para Bordetella pertussis, que en cuestión de horas le puede dar el resultado. Sin embargo, el gold standard para el diagnóstico es hacer el cultivo de la Bordetella. Desde el punto de vista de laboratorios, el paciente va a presentar una leucocitosis con linfocitosis. ¿Ok? Va a tener 25.000 plaquetas y de repente tiene 80% de linfocitos. O sea que a pesar de ser una infección bacteriana, el paciente va a tener, sí, la leucocitosis de las infecciones bacterianas, pero van a ser a expensas de una linfocitosis marcada. El tratamiento es un menor de 6 meses, hospitalizarlo por el riesgo que les haga apnea. Durante el periodo catarreal, pues no se le da nada más solución salina. Y cuando ya hacemos el diagnóstico, cuando empieza a ser la fase paroxística de la tos, el tratamiento es con un macrólido, ya sea una claritro, una eritro, una citromicina, cualquiera de estos macrólidos, el paciente lo puede utilizar. Si por alguna razón no se puede usar macrólido, se puede usar un trimetoprim con sulfamethoxazol. Pero el tratamiento de elección es el macrólido con la claritromicina. Aislar al paciente, sí, porque mientras él esté, acuérdense, la contagiosidad es durante el periodo catarral y en la primera semana del episodio paroxístico, entonces los primeros 5 días del tratamiento debe ser aislado. ¿Por qué? Porque es fácil contagiar a los niños que están a su alrededor. ¿Cómo lo podemos prevenir? Muy fácil, mediante la vacunación. Acuérdense que la vacuna de la tosferina está incluida dentro de la hexavalente que se pone a los 2, a los 3 y a los 4, 2, 4 y 6 meses, a los 18 meses en la tetravalente y a los 4 años en el DPT. Y cada 10 años, a partir de los 10 años se le pone un refuerzo y de ahí cada 10 años un refuerzo. Las personas que fueron expuestas, la tosferina es una enfermedad de notificación obligatoria y por lo tanto las personas expuestas deben recibir la vacunación si son menos de 7 años o si no, darles antibiótico terapia a los contactos. Nosotros, que somos personal de salud, podemos ser los portadores asintomáticos de la Bordetella pertussis, razón por la cual nosotros debemos vacunarnos contra la TDAP cada 10 años. Y de esa manera evitamos ser nosotros la fuente de contagio, sobre todo de niños menores de 6 meses que no han completado su serie de 3 dosis de la hexavalente. Y yo creo que hoy terminamos. ¿Sí? A ver, ¿qué les pareció? Excelente, 10 de 10. ¿Creen que es un método que podemos seguir usando para dar clases? Sí, sí, muy bueno. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, se puede. Ok, yo digo, no sabemos, les soy honesta, hasta cuándo vamos a... ¿quieren preguntar algo? Ok, no sabemos no sabemos hasta cuándo va a ser esto. Hasta ahora creo que han dicho 6 de abril.
pero si no se logra controlar, créanme que lo mejor es que logremos bajar la tasa de contagio. Así que sí,